Bueno, bienvenidos todos. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Vamos a dar inicio entonces a esta clase de este día, a darle continuación a este mensaje que estamos dando acerca de las Escrituras. Y hoy quiero continuar hablando sobre esta preciosa enseñanza, pero no sin antes saber si alguno de los hermanos que ya han estado estas últimas clases tiene quiere hacer algún aporte con respecto a lo que ya hemos hablado de las Escrituras, de la ley. Si alguno tiene algún aporte, algo que quisiera aportar con respecto a las enseñanzas que ya hemos dado, bienvenido. Si no, continuaremos entonces con el tema. ¿Alguien que quisiera comentar algo con respecto a lo que hemos hablado sobre las Escrituras y la ley? En esta semana o en estos días, meditando en la palabra del Señor y escuchando hace 8 días un aporte que hizo una hermana en la clase, escuché o es bien sabido o es muy común el entendimiento de los hermanos con respecto al tema de la ley, en el sentido de que se dice dentro de las iglesias cristianas que ya no tenemos nada que ver con la ley porque el Señor Jesucristo la cumplió por nosotros. Creo que una hermana hacía ese aporte hace 8 días, y no solamente la hermana, es muy común escuchar dentro de los hermanos, dentro de las congregaciones cristianas, este tipo de entendimiento acerca de que ya el Señor Jesucristo cumplió la ley, nosotros no debemos cumplirla porque Él la cumplió, entre comillas, por nosotros. Si alguno de los hermanos tiene el pasaje que diga que el Señor Jesucristo cumplió para que yo no cumpliera la ley, me gustaría escuchar ese pasaje. Me explico aún más. Hago la pregunta, ¿existe acaso un pasaje en la Biblia que diga que yo ya no debo cumplir la ley porque el Señor Jesucristo cumplió la ley por mí? Alguno dirá, uy, sí, pastor, hay un pasaje que dice que el Señor Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Vuelvo y hago la pregunta, o bueno, quisiera saber el entendimiento, por ejemplo, de ese pasaje. ¿Acaso dice ese pasaje que el Señor Jesucristo nos redimió de cumplir la ley? Tomo de ejemplo ese pasaje porque ese pasaje es muy común, pero bueno, si alguien tiene algún pasaje que nos quiera mostrar donde diga que el Señor Jesucristo cumplió los mandamientos para que yo no los cumpliera. No estoy diciendo que el Señor Jesucristo no cumplió los mandamientos de la ley. En efecto, Él los cumplió. Pero quiero saber si la palabra dice que Él los cumplió para que yo no los cumpliera, para eximirme a mí de cumplirlos. Esa es la parte que quiero que alguien me diga o que alguien me muestre a través de las Escrituras si existe ese pasaje. Eso es lo que me gustaría saber. Quisiera saber si el Señor Jesucristo en algún momento dijo a través de su enseñanza de la palabra de Dios, ustedes ya no tienen que cumplir la ley de Dios. Quiero saber si Él lo dijo así o existe algún texto que me lo muestre de esa manera. Si alguien lo tiene, por favor, me lo hace saber. Si alguien quiere hacer algún aporte, por favor, bienvenido también. Bueno. Bueno, mis hermanos, mientras alguno de los hermanos por ahí está buscando dentro de la palabra de Dios, entonces quiero darle continuidad, les decía, al tema. Hay una parte del tema también que quiero que hablemos y es acerca, y es específicamente sobre esta pregunta que les acabo de hacer
Dice, por ejemplo, la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Por qué le hago esa pregunta? ¿Por qué hago ese tipo de preguntas? Hago ese tipo de preguntas por el entendimiento que es normal, que es muy común dentro de las iglesias acerca de este tema. Entendimiento que se ha venido dando de tiempo en tiempo, de generación en generación, por tradición dentro de las comunidades cristianas. Pero al igual que este su servidor, muchas ocasiones también lo dije, quizá lo dije no sé cuántas veces, pero creo que lo he dicho, que ya no debíamos cumplir la ley porque el Señor Jesucristo ya la había cumplido, entre comillas, por nosotros. O sea que eso hace que yo no la tenga que cumplir. Es ese tipo de entendimientos que es muy común dentro de las iglesias. Como hablábamos también hace 2, 3 clases, del entendimiento que hay, o del mal entendimiento que hay acerca del pasaje del libro de Romanos, donde dice la palabra de Dios, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Muchos han querido entender que por causa de ese pasaje nosotros ya no tenemos absolutamente nada que ver con la ley. Más específicamente, hago referencia, ya no tenemos nada que ver con los mandamientos de Dios. Ahora, si ya no tengo nada que ver con los mandamientos de Dios porque el Señor Jesucristo los cumplió, entonces, pues, sencillamente no debería de cumplir lo que está escrito en el libro de Éxodo capítulo 20, versículos del 2 en adelante, están los mandamientos de la ley de Dios, o ya no debería cumplir lo que está en el libro, escrito en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 5, que también hace referencia a los mandamientos de la ley de Dios. Entonces viene la pregunta del millón. Como soy cristiano, ¿no debo cumplir los mandamientos de la ley de Dios? Ese ha sido como el enigma, la incógnita acerca de ese tema que el Señor ha puesto como inquietud en mi corazón para hablar sobre cómo han sido de mal interpretadas las escrituras, cómo han sido de manipuladas las escrituras, cómo las escrituras a través de las traducciones han sido manipuladas también, cómo la mano mentirosa de los escribas, como está escrito en el libro de Jeremías, en el capítulo 8, versículo 8. Leamos un momentito. Jeremías, capítulo 8, versículo 8. Y lo que dice, miremos aquí lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Jeremías, capítulo 8, versículo 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Vean lo que dice la segunda parte de este pasaje. Dice, ciertamente, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y aquí aparece la pluma mentirosa de los escribas. ¿A qué estará haciendo referencia la palabra de Dios, el profeta Jeremías, en esta parte del pasaje, cuando dice que la palabra de Dios ciertamente ha sido cambiada por la pluma mentirosa de los escribas? ¿A qué estará haciendo referencia el profeta o el Señor a través del profeta? ¿Qué será eso de que la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas? Otra pregunta también que hago, a ver si algún hermano quisiera hacer algún aporte. Me interesa saber si los hermanos quieren, pues están dispuestos a hacer algún aporte con respecto a lo que estamos enseñando o a lo que estoy enseñando. Acuérdense, no les dé temor, aporten, está bien, todos de una u otra manera tenemos
cierta interpretación, cierta enseñanza, nos han enseñado ciertas doctrinas, les decía, dentro de las comunidades religiosas, la religión nos ha enseñado doctrinas, el cristianismo como religión nos ha enseñado doctrinas, el judaísmo también como religión ha enseñado doctrinas, y les he hecho énfasis en estos días en, en, eh, en que el Señor Jesucristo no vino a la tierra a crear una religión. Él no vino a crear una religión. No existe ninguna referencia en la palabra de Dios donde se muestre que el Señor Jesucristo creó una religión. El Señor Jesucristo no creó el judaísmo, el Señor Jesucristo no creó el cristianismo, no lo creó. Y no sé si alguno lo malinterprete o no haya tenido el entendimiento correcto de esto que he dicho, pero vuelvo y lo repito, el Señor Jesucristo no era cristiano. Alguno dirá, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo? Sí, en efecto, o alguien podría decir que el Señor Jesucristo era cristiano o que él creó el cristianismo. Entonces, tomamos parte nosotros de una u otra forma con respecto a ciertos grupos. Entonces, yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a aquel grupo. Existe al menos la referencia en la Biblia, en las Escrituras, acerca de que alguno de los discípulos del Señor Jesucristo practicaba el cristianismo. ¿Hay alguna referencia con respecto a eso? Y espero estar siendo muy claro con respecto a que si alguno de los discípulos del Señor Jesucristo, llámese evangelistas, llámese Pablo, llámese alguno de los discípulos, haya practicado el cristianismo, ¿existe al menos una referencia con respecto a eso? Porque nosotros hemos tenido ese entendimiento, pero ha sido un entendimiento que ha sido dado por tradición dentro de las comunidades cristianas, dentro de la religiosidad, dentro de la religión cristiana. Y alguien dirá, no, yo no tengo una religión, me da pena con usted, pero yo no tengo una religión. Y yo te digo que tú tienes una religión si tú dices que perteneces a alguno de estos tipos de agrupaciones, porque a la final son religiones, son agrupaciones, son religiones. Especialmente son religiones porque se han creado dogmas, doctrinas, tradiciones dentro de las agrupaciones y de una u otra forma se quieren diferenciar unos de otros con ciertas prácticas y con ciertas doctrinas. Eso es una religión. La tradición nos ha traído todas estas cosas, ha traído estas malas enseñanzas. De hecho, ya en la época del Señor Jesucristo existía la tradición oral. Ellos le llamaban la Torá oral o la tradición de las enseñanzas transmitidas oralmente por ellos le llamaban los sabios, los ancianos, que aún hoy en día se mantiene dentro del judaísmo como una verdad absoluta, inclusive por encima de las mismas escrituras. Inclusive por encima, dentro del judaísmo, se le da más credibilidad al Talmud o a la tradición de los ancianos o a la Torah oral, como le dicen ellos, mucho más y por encima de las mismas escrituras. Eso aún sucede hoy en día, aún sucede hoy en día. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, dice así está escrito, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículos 2 y 3. ¿Qué dice aquí en Mateo capítulo 15, versículos 2 y 3? ¿Qué pasaba en aquella época? ¿Qué pasaba en aquel tiempo? ¿Qué pasaba con las tradiciones?
tradiciones dentro de las congregaciones judías. Aquí ya se estaba practicando el judaísmo con todas sus doctrinas y sus creencias y sus tradiciones. Y el Señor Jesucristo viene a la tierra y habla con los religiosos de aquel tiempo y habla y está hablando con los religiosos de este tiempo también, que somos muchos de nosotros que aún hoy en día nos negamos a aceptar las verdades de la palabra de Dios y creemos más de las tradiciones y de las creencias y de las doctrinas que se han enseñado en la religión cristiana. Por ejemplo, para tomar el ejemplo del cristianismo. Doctrinas que muchas de ellas no están en la palabra del Señor. No están. Pero se creen. Mateo 15, 2, 3 dice la palabra del Señor. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Era la pregunta que le hacían los fariseos al Señor Jesucristo. Se acercaron a él a hacerle esa pregunta. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y estábamos leyendo a Jeremías 8:8 que dice que la palabra de Dios la han cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. ¿Cuántos saben que las versiones, ya lo hemos dicho, lo hemos repetido, que todas estas versiones que usamos nosotros de las escrituras, y hago énfasis, versiones, son traducciones, algunas no son traducciones de los textos originales o de los manuscritos que aún existen, porque textos originales de la época del Señor Jesucristo no existen, por supuesto que no existen. Hay manuscritos que han pasado en el tiempo, que se han mantenido todavía, pero muchas de las versiones que nosotros usamos no provienen directamente de aquellos manuscritos, y entonces han sido manipuladas, muchas versiones. La Reina Valera, que es una de las versiones más comunes usadas dentro de las comunidades cristianas, es asimismo una de las versiones más manipuladas y que tiene muchos errores, muchos. No estoy hablando de pocos, hablo de muchos errores, muchísimos. De hecho, es importante entender que cuando yo leo las escrituras en esta traducción, tengo que asegurarme, tengo que ir a usar herramientas que me permitan ver los textos más a profundidad para saber si lo que verdaderamente está escrito ahí fue escrito de esa manera. Y en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, nos hemos encontrado con que no es así. No es así. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque, dice el Evangelio de Mateo, dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, ¿era eso algo que estaba dentro de la palabra de Dios o era una tradición de los ancianos? La misma palabra está diciendo que era una tradición de los ancianos. Eran tradiciones de los ancianos que fueron incorporadas a la religión. Dice la palabra, respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Qué quiere decir eso? Que aún los religiosos de aquel tiempo y aún los religiosos de este tiempo, por la tradición, algunos dirán, no, yo no tengo tradiciones. Tradiciones cuando estaba allá en la religión tradicional, cuando pertenecía allá a la religión tradicional, yo tenía muchas tradiciones. Hoy que estoy aquí en el cristianismo, abro comillas y la cierro, no tengo tradiciones. ¿Cómo que no hay tradiciones si hay tantas tradiciones dentro del cristianismo? Muchísimas tradiciones. Entonces, se cambió o se cambiaba y aún se cambia las verdades de las escrituras por las tradiciones.
el Señor Jesucristo cumplió la ley y yo no tengo que cumplirla. Eso es una enseñanza tradicional. Eso es una enseñanza que está dentro de las comunidades que se dicen cristianas. Y es una manera de no querer cumplir con lo que el Señor estableció en su palabra. Esa es la manera como en muchas ocasiones nosotros nos salimos de las verdades de la palabra de Dios. Es una de las formas, como dice mi esposa, en que nos justificamos y entonces buscamos como que ese tipo de enseñanzas y aún ese tipo de pasajes donde yo pueda manipular un poco para justificarme, para justificar mi actuar. De lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, de enseñanzas. Filosofías tiene que ver con enseñanzas, con doctrina, filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es una hueca sutileza? Es algo que tiene una apariencia, es una mentira y es un engaño muy bien disfrazado, muy sutil, que puede tener una parte de verdad, pero la otra parte es una mentira. Es como cuando tú te tomas un vaso, he escuchado un ejemplo muy interesante, tú quieres tomarte un vaso de agua puro, pero le agregas una gotita de cianuro. ¿Te lo tomarías? ¿Te tomarías eso? Pues eso mismo pasa con este tipo de enseñanzas. Son unas enseñanzas muy sutiles, son unas huecas sutilezas, como dice la palabra de Dios. El engaño es muy sutil para que, como que muy bien disfrazado para que no lo veamos, no lo notemos. Se usan ciertos pasajes de la palabra de Dios, se usan ciertos pasajes de la palabra de Dios y se crean enseñanzas a través de ciertos pasajes de la palabra de Dios y se crean doctrinas a través de ciertos pasajes de la palabra de Dios. Toda una doctrina. Hablaba yo con un hermano hace en esta semana acerca por ejemplo, la doctrina de la atar y desatar, que es una hueca sutileza, es una enseñanza y es una filosofía, es una enseñanza de hombre que tiene un tinte religioso está muy bien disfrazada. Y entonces le toman a usted el pasaje bíblico y le dicen lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y entonces alguien que quiso manipular, y de hecho ha manipulado, entonces trajo la interpretación de que allí se estaba hablando de atar y de desatar demonios. Entonces usan ese pasaje, por ejemplo, para crear toda una doctrina de guerra espiritual, como se le llama a eso, que es un engaño y es una mentira, y a través de eso engañan a las personas, les crean doctrinas de mentira, engaños que no están en las escrituras, y es que ahí es donde radica el problema. ¿Cómo la han cambiado de mentira la pluma mentirosa de los escribas? ¿Cómo dice el Señor que yo debo entender las escrituras? El Señor dice que yo no puedo pensar más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. A veces nuestro lenguaje queriendo mostrarnos con una apariencia de piedad, usamos unos lenguajes muy rebuscados, muy religiosos, muy refinados, religiosamente hablando, para querer mostrar una apariencia de piedad y un mal entendimiento en muchas ocasiones de la palabra de Dios. Y el Señor dice que si alguien quiere hablar de Dios, del Señor, de la palabra, hable conforme a la palabra de Dios. Hable conforme a lo que está escrito. Conforme a lo que está escrito. Colosenses 2:8, les estaba leyendo, dice, tengan mucho cuidado para que no vayan a ser engañados. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Las tradiciones de los hombres, las tradiciones
que se han incorporado en las comunidades religiosas, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Señor Jesús, no según Cristo. ¿Qué será esto de rudimentos del mundo? ¿Qué será esto de rudimentos? Hemos escuchado la palabra rudimentos. Sí, los rudimentos, no conforme a los rudimentos, lo acaba de decir el pasaje. El pasaje dice que el engaño viene por filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces los rudimentos del mundo son las tradiciones de los hombres que han sido incorporadas a las comunidades religiosas. Esos son los rudimentos del mundo y no según el Señor Jesús. Rudimentos, la palabra rudimento viene de la raíz griega estoiseion. Esa es la raíz griega de la palabra rudimento. ¿Qué es eso, rudimento? Así se traduce, el significado de la palabra es este, dice, se refiere a los rudimentos con los que la humanidad fue adoctrinada. O sea, todo lo que las personas traen por fuera de la palabra de Dios, todo lo que está externo a la palabra de Dios, todo lo que viene por fuera de las escrituras, todo lo que cuando una persona usualmente cambia de un lugar a otro, de una religión a otra, el ser humano trae ciertos ritos, ciertas tradiciones, ciertos rudimentos. Dice la definición, los rudimentos con los que la humanidad fue adoctrinada antes de la época de Cristo, para hablar de ese pasaje en específico, es decir, los elementos de formación religiosa o los preceptos ceremoniales comunes por igual al culto de judíos y gentiles. Estos eran elementos de formación religiosa, que tenían tintes religiosos, que tenían preceptos ceremoniales y fueron incorporados dentro de las iglesias. Y las personas entonces los van creyendo, son rudimentos, son cosas que extraen de afuera. ¿Qué ejemplo podríamos dar de un rudimento de estos que viene de afuera de las religiones y que todavía están dentro de las comunidades cristianas? ¿Alguien podría decirme que un rudimento de esos que está incorporado ahí, que todavía las comunidades que se dicen cristianas lo están practicando? La Navidad. Pero es un rudimento. ¿Cuál? La Navidad, pastor. Milenita, la Navidad, sí señora. Sí, también la Navidad, eso es un elemento religioso, es hasta ceremonial, porque hasta se hace todo un rito ceremonial, que no tiene que ver nada con la palabra de Dios, ¿cierto? En lo absoluto. No tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Pero las comunidades, hoy en día le estoy poniendo comillas, cristianas, cierro comillas, celebran como si fuera algo que es lícito hacerlo, como si fuera algo lícito, como si fuera algo correcto. Como si el Señor Jesucristo en algún momento hubiese dicho, acuérdense del día de mi nacimiento para celebrarlo. Y él nunca dijo eso. Nunca dijo, acuérdese de mi día de nacimiento para celebrarlo. Dijo, acuérdese de mi muerte. Acuérdese de lo que yo hice. Acuérdese del sacrificio que hice. Eso sí debemos acordarnos. De eso sí debo acordarme. Eso sí dijo que nos acordáramos. Entonces un rudimento. ¿Qué otro rudimento por ahí? A ver, ¿quién más quiere aportar? ¿Qué otro rudimento hay por ahí que se celebra en las comunidades que se dicen cristianas? Mi hermana, ¿alguien quiere aportar algo? La Santa Cena. La Santa Cena es un rudimento. ¿Cuántos saben que la Santa Cena es un rudimento? Es un rudimento porque es algo que ha sido incorporado, que se ha traído de las religiones tradicionales, entonces nosotros pensamos que eso debe continuar, ese rito de la Santa Cena que no está dentro de la palabra de Dios, porque no está dentro de la palabra de Dios, aunque alguno diga, no, sí está,
Pastor, si está en 1 Corintios capítulo 11. Por favor, lean muy bien 1 Corintios capítulo 11 y vea a qué hace referencia este pasaje del que narra el apóstol Pablo. Y habla de la Pascua. Está hablando de la Pascua del Señor. No está hablando de ninguna Santa Cena o de la Cena del Señor. Es un rudimento. Y el Señor dice que a través de los rudimentos hay engaños. Y se dejan esos rudimentos, se incorporan esos rudimentos y se va dejando de lado las escrituras, las verdades de las escrituras se van dejando de lado. Así como de tiempo en tiempo se ha ido dejando de lado el mal llamado Antiguo Testamento. Se ha ido dejando de lado porque se incorporó la idea, se fue metiendo la idea dentro de las comunidades de que esto ya era algo obsoleto, que era viejo, que no tenía nada que ver con nosotros, porque nosotros tenemos que estar pendientes desde el Nuevo Testamento y no hemos entendido que las escrituras que están en el llamado Nuevo Testamento no pueden ser entendidas si yo no conozco la Torá o la ley o Moisés, como también le dice el Señor, los profetas, los salmos. Si no conozco esto, no puedo entender de qué habla Pablo, no puedo entender de qué habla Pedro, no puedo entender de qué habla Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no puedo entenderlo, no puedo entender de qué habla ninguno de los evangelistas, no puedo entender qué habla ninguno de los discípulos si no entiendo qué dice la ley, los profetas y los salmos, porque ellos escribieron basándose en la ley, en los profetas y los salmos. Ellos no se pudieron salir de ahí. Por tal razón ellos no podían negar la ley del Señor, porque de hecho, dice la palabra de Dios que Pablo enseñaba del Señor Jesucristo usando ¿qué? ¿Qué usaba? ¿Qué escrituras usaba Pablo? A ver si alguien me quiere colaborar. Mi hermana María Piedad. La veo ahí con ganas de hablar. Ah, no. A ver, ¿quién quisiera? Pastor, buenas noches. Mi hermana Lisette, ¿cómo está? Señor la bendiga. Buenas noches. Señor Jesucristo lo bendiga. Pastor, pues, o sea, cuando Pablo predicaba, pues ellos lo único que tenían eran los libros de la ley, los profetas y los salmos. O sea, ellos no tenían nada más en ese momento. Y eso era lo que ellos le hablaban a las personas, ¿no? Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces me salta a mí una pregunta, mi hermana, y a los hermanos que escuchan. Me salta otra pregunta. Tengo varias preguntas. Los hermanos, me gustaría que de pronto alguno pudiera ayudarnos con esta respuesta. Me salta otra pregunta. Si el Señor dijo que ya no estamos bajo la ley, ¿por qué Pablo enseñaba por la ley? Si supuestamente ya no debemos cumplir la ley porque el Señor la cumplió por nosotros, ¿por qué Pablo seguía enseñando de la ley? Y no solo Pablo, Pedro, Juan, todos ellos seguían enseñando de la ley. ¿Por qué? ¿No entendieron ellos lo que dijo el Señor Jesucristo, supuestamente? Perdón. O los que no hemos entendido como siempre hemos llegado a la buena conclusión, de que los que no hemos entendido hemos sido nosotros, de que el mal entendimiento ha sido de parte nuestra, no ha sido de parte de las escrituras. Es nuestro mal entendimiento el que está evidenciado en esta mala interpretación de la palabra de Dios. Decía mi hermana Lisette que Pablo enseñaba a través de la ley de los profetas. Miremos algunos pasajes que demuestran eso. Hechos capítulo 13, versículos 14 y 15. Hechos capítulo 13, versículos 14 y 15. Por ejemplo, dice así. Pasando de Perge, llegaron a Antioquía y de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo.
Vale la pena aclarar que el apóstol Pablo enseñaba de día de reposo en día de reposo. Es importante aclarar eso. Él enseñaba solamente en los días de reposo, dice la palabra de Dios, iba y daba la enseñanza. Y se sentaron, para entender también que no existe en la palabra de Dios el primer día de la semana como el día más importante. No es bíblico eso. Eso no está en la palabra de Dios. No está. Si alguien dirá, sí, pastor, por ahí hay pasaje que dice el primer día de la semana. Léalo bien. No solo léalo bien. Vaya y busque realmente cuál es el origen de esta palabra. Se va a encontrar con una sorpresa bastante grande. No existe eso de que el domingo era el día que se cambió y se cambió el domingo. No, esa es una tradición y esto es un rudimento, una filosofía de la religión católica, del catolicismo romano, en tiempos del emperador Constantino, y se incorporó y se quedó porque es una ley, se estableció como una ley en un concilio de aquella época, quedó establecido como una ley. Por eso las reuniones pasaron a ser lo que nosotros llamamos el día primero o el Sunday, o sea, el día de adoración al sol, o lo que se llama el domingo. Pero todo eso es a través de un rudimento y una tradición incorporada en el siglo IV. Dice la palabra de Dios, se sentaron, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía y Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Hermana Lucidali, ¿quería decir algo? Y se sentaron y después de la lectura de la ley, ¿qué es lo que leía Pablo? ¿Acaso Pablo les decía hace una semana, 2 semanas, acaso Pablo leía las cartas de Pablo? ¿O Pablo leía las cartas de Pedro? ¿Acaso Pablo leía los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿O acaso Pablo iba enseñando en las sinagogas, no sé, con alguna de las cartas o alguno de los evangelios? No, la palabra me muestra claramente que Pablo enseñaba a través de la ley y de los profetas. Dice, y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Vamos a confirmar más esto, más ampliamente esto. Dice, Hechos 18, 28. Hechos capítulo 18, versículo 28. Dice, porque con gran vehemencia, refutaba, dice la palabra de Dios, con gran vehemencia refutaba públicamente. ¿Qué hacía Pablo? Refutaba públicamente a los judíos, demostrando. ¿Cómo demostraba él? ¿Qué usaba Pablo para demostrar? ¿Qué usaba Pablo? A ver si alguien me quiere colaborar ahí con esa parte. Las escrituras. Con las escrituras. Gracias, mi hermano Sandra. ¿Qué escrituras? ¿Cuáles escrituras usaba Pablo para demostrar que que el Señor Jesucristo era el Mesías, era el Cristo, era el Salvador? ¿Qué escrituras usaba él? ¿Por qué es tan difícil para nosotros? Otra pregunta que me salta dentro de esta interpretación, de esta enseñanza. ¿Por qué es tan difícil para nosotros enseñar por los profetas, enseñar por la ley, quién es el Señor Jesucristo? ¿Por qué nos cuesta tanto eso? ¿Por qué es tan difícil? Si está demostrado por la misma palabra que los discípulos del Señor enseñaban usando las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Pues la ley, los profetas y los salmos. Lo que nosotros, o lo que el judaísmo, o lo que se conoce hoy en día, no tanto ya por el judaísmo, ya es muy conocido, como la Tanaj. ¿Cuántos saben qué es la Tanaj?
La Tanaj. ¿Qué es la Tanaj? A ver si alguien me recuerda qué es la Tanaj. ¿Qué será eso? ¿Qué será eso de la Tanaj? ¿Alguien recuerda eso? Lo que nosotros llamamos, ¿cómo? ¿Cómo llamamos nosotros a eso? Nosotros lo llamamos Antiguo Testamento. Mi hermano quería aportar algo, ¿no? Ok. Dice la palabra de Dios que demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. ¿Cuáles escrituras? Por la ley, los profetas y los salmos. Hechos capítulo 28, versículo 23. Hechos capítulo 28, versículo 23. Hechos capítulo 28, versículo 23. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice Hechos 28, 23? Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. O sea, Pablo, ¿qué enseñaba? El reino de Dios. ¿Qué enseñaba Pablo? El reino de Dios, el evangelio, las buenas nuevas. Es que Pablo enseñaba las buenas nuevas, y enseñaba el evangelio usando, ¿qué usaba Pablo? Les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por dónde, tanto por qué, ¿qué dice? Tanto por la ley de Moisés, como por qué más, como por los profetas, por los profetas. Pastor, ¿usted a dónde quiere llegar? ¿A dónde quiere llegar con esto, con esta enseñanza acerca de las escrituras? ¿A dónde quiere llegar? ¿A dónde estamos llegando? ¿A qué entendimiento estamos llegando? Estamos llegando al entendimiento que el Señor puso en la palabra de Dios. El entendimiento de no desechar las escrituras y llamarlas Antiguo Testamento. No es un antiguo, no es algo obsoleto. La ley de Dios no es algo obsoleto. La ley de Dios no es algo que ya es añejo y que ya fue clausurado, por decirlo así. La ley de Dios no es algo que ya fue cancelado. Por supuesto que no. Les quiero mostrar acá. Permítame un segundo. Permítame un segundo. Les quiero mostrar esta parte. Los rudimentos del mundo. Estamos hablando acerca de los rudimentos del mundo, ¿no? Pastor. Señor, pastor, Señor lo bendiga. Amén, Señor Jesús me lo bendiga. Gracias por esa enseñanza tan hermosa. Señor siga bendiciendo. Esa, precisamente, es decir, Antiguo Testamento, son rudimentos, es una tradición que hace que automáticamente la gente piense en un Antiguo Testamento para anular la deidad del Señor Jesús, o sea, para negar al Señor Jesús directamente, porque la gente siempre se va al pensar en un Antiguo Testamento que Jesús aparece solamente en Mateo en el Nuevo Testamento. Por eso esa división y eso que se hace por tradición es nada más que un sofisma y distracción para que la gente dude acerca de que Jesucristo es el creador, por esa división que se hace a nivel tradicional y que pues Así es, pastor. de que la escritura no lo muestra. Así es. Pero gracias, pastor, Señor lo bendiga. Muy bueno, Amén. ese aporte, interesantísimo ese punto a entender de cómo ese rudimento
como dice la escritura, muy sutilmente se ha ido metiendo para que nosotros desestimemos las escrituras, los profetas, la ley, y no conozcamos verdaderamente quién es el Señor Jesús. Muy importante eso, muy importante, porque es que si alguien quiere conocer al Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. ¿Usted me quiere saber quién soy yo? Pues insensatos y tardos de corazón para entender todo lo que los profetas hablaron de mí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer al Señor Jesucristo si estoy desestimando las escrituras? Si estoy desestimando la ley, los profetas y los salmos. Pero nosotros tenemos ciertos pasajes, yo quería tomarle de ejemplo ciertos pasajes que nosotros como cristianos, entre comillas, conocemos y usamos muy frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no conoce el Salmo 1? A ver, es un salmo muy conocido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de males, en silla de escarnecedores sentado. ¿Quién no conoce ese pasaje? ¿Quién no lo ha escuchado? Todos lo hemos escuchado, ¿cierto? O bueno, en la mayoría creo que hemos escuchado ese pasaje. Este es el Salmo 1. Y nos gusta mucho ese pasaje porque entonces decimos, uy, este es bienaventurado y es muy bonito ese pasaje. Sí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y nos gusta mucho ese pasaje. Pero llegamos a una parte que hemos desestimado nuevamente, como siempre. No sé qué ha pasado. Bueno, yo sí sé qué ha pasado. Y hace parte de esos rudimentos que se incorporaron y desecharon la palabra de Dios. Anularon la palabra de Dios. Versículo 2 dice, por ejemplo, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. A ver, allí la palabra ley es la palabra Torah. Si usted la busca en el original hebreo, que fue escrito estos salmos, se va a encontrar con la palabra Torah. Entonces, sino que en la Torah del Señor está su delicia, en la ley del Señor, en las enseñanzas del Señor, está su delicia. Y la delicia de nosotros, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si yo digo que soy un varón bienaventurado, necesariamente mi delicia está en la ley del Señor. La ley del Señor está su delicia. Y termina diciendo ese mismo versículo, dice, y en esa ley o en esa Torah medita de día y de noche. Ese es un varón bienaventurado. Y por causa de eso, dice el Señor, ¿qué va a pasar? Por causa de eso, dice, que será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, todo lo que hace prosperará. Entonces, si alguien le quiere hablar de un evangelio de prosperidad bíblico, no del evangelio de prosperidad que todos esos ladrones que se dicen pastores y predicadores hoy en día usan las escrituras para robarle dinero a las personas, para robarles el diezmo de dinero a las personas, porque valga la aclaración, donde le pidan diezmos de dinero, lo están robando, eso no existe, no está en la palabra de Dios. Cualquier pastor que pida diezmos de dinero lo está robando, voluntaria o involuntariamente, con conocimiento o con desconocimiento. Puede ser que sea un ignorante de la palabra de Dios, pero eso no le exime de estar robando a las personas, estar robando a las ovejas. Es un robo. Sea con conocimiento o sea con desconocimiento. Así que si algún pastor, predicador que escuche este mensaje, por favor, lea las escrituras, estudie muy bien los pasajes acerca del diezmo, pídale al Señor revelación para que entienda que usted, señor predicador, o si alguno quiere ser predicador porque sabe que por ahí va a ir a sacar diezmos, porque usted va a poner una iglesia en algún lado y va a sacar diezmos y va a hacer una buena plática, por favor, pídale perdón al Señor. El diezmo no es dinero,
Eso no es verdad, eso no es bíblico. Pero hay una prosperidad bíblica que habla la palabra de Dios, pero esta prosperidad bíblica tiene que ver con estar en la palabra de Dios, estar en la ley del Señor, estar dentro de la ley del Señor. Porque usted quiere ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sino que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Pero por qué? Porque en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Eso dice la palabra de Dios. Esa es la verdadera prosperidad que el Señor le está dando a usted, meditar en la palabra de Dios, tener la delicia de estar en la palabra de Dios. Vea lo que también, y es otro pasaje que también es muy conocido, que está en el libro de Josué, por ejemplo. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Leámoslo. Josué 1, 7 y 8. Número de Deuteronomio, después de Deuteronomio está Josué. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Josué 1, 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. A ver, a nosotros nos gusta mucho ese pasaje, a muchos nos gusta ese pasaje, muchos lo hemos leído, lo enviamos a otros hermanos, es muy usado, pero poco entendido, tal vez. Solamente esfuérzate, versículo 7 dice, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Ahí ya empieza diciendo lo que hay que hacer. No, pero eso es Viejo Testamento, pastor, eso es Viejo Testamento, eso no aplica a nosotros. Ya. Nos gusta la parte que dice que todo te saldrá bien. Esa parte sí nos gusta. Nos gusta la parte que dice, a ver, esa parte que dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Bueno, aunque no lo hemos entendido, vuelvo y le digo, porque está hablando del libro de la ley, de la Torá del Señor, que son las instrucciones del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y lo hemos enviado muchas veces, ahora, y nos suena muy bonito, y si uno lo envía, pues seguramente hago una crítica constructiva, una crítica, espero que la entendamos, pero es ese tipo de pasajes que se envía y que genera muchos amén. Ese tipo de pasajes, este es uno de ellos. Uno de esos pasajes que cuando usted lo envía genera muchos amén. A muchos les gusta, nos gusta este tipo de pasajes porque el pasaje trae consigo un mensaje de prosperidad, de que todo me va a salir bien. Todo me va a salir bien, entonces es un pasaje que me gusta mucho. Ahí lo dice, mira, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ahora, hay que ver si el que dice amén, aquel que dice amén, o no sé, la mayoría de los que dicen amén, realmente en ellos está sucediendo esto, de que nunca se aparta de su boca, de que día tras día está este libro en la boca de las personas, sino que de día y de noche medita en él. Hay que ver si todos los que dan amén meditan de día, de noche, sacan algún tiempo, en algún momento, para meditar sobre la ley del Señor, para escudriñar sobre la ley del Señor, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo puedo guardar y hacer todo conforme en él está escrito si no lo leo? ¿Cómo es posible eso? Son de esas cosas que por religiosidad suceden en las iglesias. Por religiosidad, entonces las personas nos gusta mucho el pasaje porque el pasaje termina diciendo algo muy hermoso. Termina diciendo, entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien. Esa parte es la que nos gusta.
Esa me gusta, esa parte es la que me gusta. Por favor, hagamos más énfasis en eso, pongámosle un resaltador a esa parte. Entonces yo creo que, y yo no estoy exento, mira, no estoy exento. Es de los pasajes que está con resaltador. Lo tenemos resaltado, no sé cuántos de ustedes lo tengan resaltado, pero imagino que algunos o muchos tienen resaltado este pasaje, pero inconscientemente tal vez, muy por adentro tal vez, lo tienen resaltado por esa última partecita de ese pasaje, que dice que todo me va a salir bien. Pero ¿cómo me va a salir todo bien si no medito en la Torá, en la ley, en los mandamientos del Señor de día y de noche? A ver si alguien me puede explicar eso. ¿Cómo es posible que alguien me diga que todo me va a salir bien? Que es la parte que me gusta, por favor háblame de que todo me va a salir bien. Y mándeme ese tipo de pasajes donde todo me va a salir bien. Pero ¿qué pasa con el condicionamiento que está dando el Señor? El Señor pone un condicional allí. Dice que yo debo meditar en la Torá del Señor, en la ley del Señor, en los mandamientos del Señor. Debo meditar en eso de día y de noche. La pregunta del millón, ¿está sucediendo eso? Y si eso no está sucediendo, pues ¿cómo voy a esperar yo que todo me salga bien? Pero, por Dios, ¿de dónde sacamos nosotros ese tipo de interpretaciones? O de malas interpretaciones. Malas interpretaciones. Hay otro pasaje que está también que es muy común, muy usado en el libro de Oseas. Muy común también este pasaje. Algunos de los pasajes, solamente citando algunos de los pasajes que muy comúnmente nosotros usamos, que hacen parte de lo que mal llamado Antiguo Testamento. No es ningún Antiguo Testamento. No es antiguo. No es antiguo. Es la palabra de Dios. Son las escrituras del Señor. No es antiguo. No es obsoleto. No es antiguo. No es viejo. No es caduco. No. No es Pastor. obsoleto. No. ¿Con quién hablo, mi hermana? Con Milena, pastor. Milenita, ¿cómo estás? Por eso dice que la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, no podemos quitarle un pedazo a la palabra de Dios. Siempre va a permanecer. Amén. Amén, Milenita. La palabra de Dios es para siempre. No pasará ninguna, dijo el Señor. No va a pasar ninguna. Ni una tilde, como ha sido traducido. Ni una tilde. Va a pasar. Entonces, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, dijo, yo no vine a abrogar la ley y los profetas. ¿Sí dijo eso el Señor? ¿Sí dijo eso? Amén. ¿Cierto que sí lo dijo? Sí lo dijo. Amén. Sí. Y si el Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, entonces me salta otra pregunta. A ver si alguno algún día me la responde. ¿Quién la abrogó? ¿Quién fue el que se atrevió a hacerlo? Porque el mismo Señor, el mismo Dios Todopoderoso, dijo, yo no vine para abrogarla. Entonces, ¿quién sí lo hizo? Alguien tuvo que hacerla. En algún momento alguien lo hizo y alguien la abrogó y dijo, esto ya caducó. Esto ya es obsoleto. No debemos estar leyendo ni la ley, ni los profetas, ni los salmos, ni debemos estar pendientes de los mandamientos del Señor. Eso ya es obsoleto. No aplica a nosotros. El Señor cumplió los mandamientos por mí. Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Porque lo que dice el Señor es que Él vino a cumplir la ley. No dice vino a cumplirla para que yo no la cumpliera. Eso no lo dice el Señor. Es que yo leo ese pasaje, yo digo, santo Dios, ¿de dónde se sacó esa interpretación de Mateo capítulo 5? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Entonces, ¿quién lo hizo? Alguien lo hizo. Alguien que se puso en la posición de Dios. Lo hizo. Y abrogó la ley. Los profetas dijo que eso ya era caduco, que eso ya era obsoleto, que no aplicaba. Que era Viejo Testamento. Eso es viejo. No aplica. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O para completar, ¿cierto, Pastor Germán?
venido Sí, sino pastor. para eso. Así es. ¿Cierto que sí, pastor? Sí. De hecho, pastor, si me permite hacer una intervención. Hay mucha señor. confusión. Hay mucha confusión acerca de cuando el Señor dice que yo no vine a abrogar la ley, o cuando la gente dice que ya no estamos bajo la ley, ¿cierto? Pero el apóstol Pablo decía en Gálatas 3, decía, capítulo 3, versículo 10, decía, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, ¿cierto? Entonces, hay una mala interpretación acerca de sobre la ley y las obras de la ley, ¿cierto? Sí, señor. Básicamente es eso. Así es. Así es. Ahora, el apóstol Pablo también nos instruye un poquito más en en Romanos, es que no recuerdo el versículo también, cuando nos habla acerca de las obras de la ley, dice que nosotros ya no estamos bajo las obras de la ley, ¿cierto? Porque la ley lo que hace es llevarnos a nosotros a mostrarnos el pecado. Entonces, cuando la palabra de Dios habla en Gálatas, explicándonos a nosotros que no estamos bajo las obras de la ley, nos está diciendo que esas obras de la ley es todo ese pecado que nosotros, de cierta manera, o en algunas ocasiones también, hacemos ejercicio de eso. Entonces, básicamente, las obras de la ley es todo ese pecado que nosotros a veces hacemos. Por eso, Romanos es claro cuando Gálatas también dice que no estamos bajo las obras de la ley, ¿cierto? Entonces, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo es aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Diferenciar sobre lo que son las obras de la ley y lo que es realmente la ley de Dios. Amén. Sí, señor, eso es muy importante. Pastor Germán, muchas gracias. Sí, señor, tiene toda la razón. Muy importante hacer esa diferencia entre las obras de la ley y la ley del Señor, que nunca ha sido abrogada, que siempre el Señor la predicó. De hecho, gracias, pastor, excelente aporte también. Muchas gracias, muy amable. De hecho, quiero citarles este pasaje que está en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 28 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? A ver qué le respondería el Señor. ¿Qué creen ustedes que le respondería el Señor? A ver, al entendimiento nuestro, al mal entendimiento de nuestros días dentro de las comunidades religiosas cristianas, yo creo que la respuesta sería no. No sé qué responderían cuando lean este pasaje, la verdad, porque cómo van a justificar este pasaje si existe la creencia de que la ley ya fue abrogada, ya no existe la ley. La ley no existe. Entonces, porque el Señor Jesucristo, entre comillas, la cumplió por mí, entonces la ley no existe, ya no tengo que cumplirla, ya no tengo nada que hacer con la ley no tiene nada que ver conmigo. La ley no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿por qué el Señor da este tipo de respuestas? Que esos son los pasajes que yo tengo que empezar a meditar, tengo que estudiar más a profundidad porque hay un mal entendimiento, de hecho hay un errado entendimiento. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿qué está escrito en la ley? Tremenda esa respuesta del Señor Jesús. Tremenda. ¿Qué está escrito en la ley? ¿A dónde lo llevó el Señor? ¿A dónde lo llevó? Si supuestamente la ley está abrogada, entonces, ¿cómo es posible que el Señor le responda, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo. Es que esto ya estaba en la ley del Señor. Es que esto no hace parte. Algunos creen que esta parte, este entendimiento de la Escritura, vino a darse
a la iglesia, entre comillas, vino a darse, bueno, cuando digo entre comillas, hago este énfasis, porque siempre hay algo detrás de esa palabra que ha sido mal interpretado. Por eso, muchas ocasiones yo digo abro comillas, porque es otra parte que en algún momento hablaremos también. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo, amarás al Señor tu Dios. O sea, él estaba citando la ley y esta persona que se le acercó al Señor Jesucristo le estaba citando un pasaje de la ley. Y esto que estábamos leyendo acá no es algo que fue incorporado como algo nuevo, no fue algo nuevo. Esto ya estaba en la ley. ¿Qué es lo que ya estaba en la ley? Dice aquí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Perdón, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto no se salió de la ley. Esto no es una enseñanza, entre comillas, nueva que apareció de la venida del Señor Jesucristo en adelante. No apareció así. Esto ya estaba en la ley. Por eso el énfasis del Señor Jesucristo y por eso algo que usted ha repetido varias veces durante estas enseñanzas es que no hay nada que haya sido traído a los escritos, a los evangelios, que ya no estuviera en la ley, en los profetas y en los salmos, para que vayamos teniendo ese entendimiento. Por eso el entendimiento nuevamente de que si no leo desde el principio, no puedo entender el final, no lo puedo entender, no lo puedo entender. Pastor, Y él, Mirenita, ¿cómo está? de hecho esa palabra que su merced está compartiendo tiene la concordancia en el libro de Deuteronomio 6:5. Y si uno sigue leyendo ese pasaje, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tus ojos y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal entre tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, ahí no hay ni un asomo de quererlas cancelar, sino de Correcto. enfatizarlas para toda nuestra vida. Amén, 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 así es. No hay ni un asomo de haberlas querido cancelar. De hecho, esta ha sido una de las pasajes. Gracias, Milenita. Muchas gracias por su aporte. Muy bueno. Amén, pastor. Excelente, porque nos muestra en la palabra de Dios de dónde viene todo eso y nos confirma lo que estamos diciendo de que todo esto, por eso el Señor siempre hace referencia a qué está escrito, qué mandó Moisés, qué se dice en la ley, qué dicen las escrituras. Por eso siempre el énfasis en eso, esa parte. Siempre está ese énfasis. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a esa persona, le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Porque es que en la ley del Señor está mi delicia y la salvación está en la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿ve? En la ley del Señor. Allí está la salvación. La salvación, la fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Vuelvo y hago la referencia. Aquí está hablando ahí, el pasaje está hablando de qué? Pues de la palabra de Dios que ya estaba, de la que ellos tenían. Vuelvo y les digo, no hubo o no había ningún escrito que trajera algo diferente a lo que ya estaba en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, eso no cambia, no hay nada, ninguna tilde, nada va a cambiar. Nada, absolutamente nada, como dijo el Señor Jesús. Mateo 19:17, vean lo que dice Mateo 19:17, interesantísimo esta parte, mire, dice, y les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para entrar en la vida eterna? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Alguien dirá, no, pues que todo es por gracia. Claro, hemos sido salvos por gracia para buenas obras. Ojo a esto que le estoy diciendo. Hemos sido salvos por gracia para buenas obras, las cuales el Señor ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles buenas obras? Es que el Señor nos salva, el Señor nos llena de su Santo Espíritu. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor pone su Santo Espíritu en mí? A ver, ¿quién me quiere responder, por favor, esa pregunta?
una de las razones por las cuales el Señor pone de su Santo Espíritu en mí. Porque nosotros anhelamos tanto el Espíritu de Dios en nosotros, porque nosotros hablamos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor cuando pone su Espíritu Santo en mí? ¿Qué es una de las cosas que Él quiere hacer? A ver quién me quiere responder. Una de las cosas que Él quiere hacer cuando pone su Espíritu Santo en mí, ¿qué es? ¿Qué es? Una de las cosas importantísimas que está en el Pastor, mi hermana Joana, Dios la bendiga. pastor, cuando el Señor viene a morar en nosotros, es cuando nosotros podemos hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está escrita en la palabra. Por eso Él dejó la palabra, para que conociéramos su voluntad y la pudiéramos hacer. Y una persona que no tiene al Señor en su corazón no puede hacer la voluntad del Señor. Amén, mi hermana. Amén. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que todos lleguemos al arrepentimiento. Amén. ¿Qué más? Que su ley Del está en conocimiento su de Él. corazón. Si me amas, dijo el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Si me amas, Guarda mis mandamientos. guarda mis mandamientos. Esa es la voluntad del Señor también. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Por qué el Señor pone su Espíritu Santo en mí? ¿Qué es esto que nos han enseñado a nosotros acerca del nuevo pacto? Que nos ha hablado mucho del nuevo pacto. Y nosotros pensamos que el nuevo pacto, y vuelvo y hago la referencia, el nuevo pacto, ¿cómo puedo yo entender el nuevo pacto? Y la gente piensa que solamente el nuevo pacto está en el libro de Hebreos, ¿verdad? O en alguno de los evangelios, que habla un poco sobre el nuevo pacto, y que la explicación más amplia está en el libro de Hebreos. Pero no es de ahí que viene el nuevo pacto. El nuevo pacto está desde atrás, está en la ley, está en los profetas. Ahí está el nuevo pacto. Y el Señor dice que Él va a hacer un nuevo pacto con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a poner Él en nosotros? ¿Qué es una de las cosas que va a poner en nosotros? Una de las cosas. ¿Qué es lo que va a poner? Y lo dice claramente, dice, pondré mis leyes. Pondré mis leyes. Así que en el corazón de las personas. Así que si alguien dice que tiene el Espíritu Santo de Dios, no es posible que alguien diga, tengo el Espíritu Santo de Dios y no tengo nada que ver con la ley de Dios. Eso no es posible. No es posible. Bajo ningún punto de vista de la palabra de Dios. No es posible porque el Señor dice que Él va a hacer un nuevo pacto, que va a poner de su Espíritu en nosotros para poner su ley en nuestros corazones, para que yo los guarde, para que los atesore, para que los mandamientos del Señor sean un tesoro para mi vida, un tesoro para mi vida. Así que, ¿cómo es posible que yo crea que la ley del Señor que el Señor puso su Espíritu en mí, pero que no tengo nada que ver con los mandamientos del Señor? No es posible. No es posible, aunque nos han enseñado eso por muchos años. Pastor. Pastor. Pastor Mauricio, Señor lo bendiga. Amén, mi pastor. Una cosita bien importante y bien bonita que su merced exponía de que hay que cumplir la ley para salvación. Por ejemplo, lo que hablaba en Lucas, bien has respondido, haz esto y vivirás. Para vivir, cumplir la ley del Señor, ¿sí? Los mandamientos. Y también para evitar la condenación, porque también en Lucas 16, la conversación que sostiene el hombre rico con Abraham, él estando en condenación le pide, en Lucas 16, 27, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, suplicándole el que estaba en condenación a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, para evitar la perdición en el infierno, Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Que es la misma cosa, lograr la salvación y la vida eterna y evitar la perdición en el infierno. Abraham da testimonio, el Señor Jesús habla por Abraham y dice que a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Amén, pastor. Así es, totalmente. Muchas gracias por ese aporte tan bueno, tan excelente. Muchas gracias.
Es totalmente, es claro. Es claro, de hecho el Señor nos está llevando hacia lo que sucede cuando dos personas mueren. Nos pone el ejemplo, uno de los ejemplos más claros de la palabra de Dios. eh, y allí en ese ejemplo más claro se da testimonio de qué es lo que se debe hacer, cuál es el camino. ¿Dónde está la salvación? La salvación está en el Señor Jesucristo a través de su palabra, a través de su ley, a través de los profetas. Y el mismo Abraham, como dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, le dice al hombre que está en condenación, al hombre rico, le dice a Moisés y a los profetas, bien, óiganlos. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? A la ley, a la Torá, a los profetas, los tienen. Aquí está la salvación. Óiganlos, óiganlos. No dice, el Antiguo Testamento no, vaya al Nuevo. Use el Nuevo Testamento que allí, no estoy diciendo, ni estoy desestimando lo que está escrito en el Nuevo Testamento, pero tengo que ser claro, lo que está escrito en la palabra de Dios y es textual, tiene una razón de ser, porque es la base, es el soporte, es sobre lo que se cimenta todo lo que vieron los evangelistas, los apóstoles. Ellos se cimentaron en eso, para decir y para estudiarlas, para las cartas que están allí, la palabra de Dios. Tiene un fundamento, la ley, Moisés y los profetas. Óiganlos. No dice Pastor, Moisés y los profetas, pero como que está un poquito como Viejo Testamento. Cuéntame, mi hermano, Dios lo bendiga. pastor, pues yo aquí pues obviamente, buenos días, disculpe, yo verificando, primero nos dice que no hay que abrogar la ley, bueno, no viene a abrogar la ley o los profetas, ¿no es cierto? Pero asimismo, digamos en el tema, por ejemplo, más adelante en el pasaje, lo que es en el tema del adulterio, el tema del juramento, el amor hacia los enemigos, él implica y nos da mucha más exigencia sobre el tema de la ley. Él habla de la ley, por ejemplo, en el adulterio, dice no cometerás adulterio, pero también él se vuelve mucho más exigente, dice, si una vez con el pensamiento ya adulteraste, en el tema, digamos, del enemigo, se hablaba pues en la ley, ojo por ojo, diente por diente, y él habla que si se golpea a la mejilla derecha, pues dásela a la izquierda. Y habla sobre que, donde dice también, amarás a tu prójimo. Que si odia a alguien, ya lo mató. Exacto. Y habla, por ejemplo, también dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero él dice, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que te maldicen. O sea, nos exigen mucho más, inclusive, frente a la ley. Pero la ojo, ley está, mi hermano pero nunca Wilson, la que la deroga, palabra, sino nos exige. la palabra Nos no exige decía más. odiarás a tu enemigo. Eso fue parte de los rudimentos que se incorporaron y que venían por tradición de los ancianos. Ojo con esa partecita, quiero aclararla, discúlpeme, pero quiero hacer una claridad ahí, porque esa parte no estaba en las escrituras. ¿Sí? Por eso digo, oíste que fue dicho, no estaba escrito. Sí. Fue algo que era tradición. Bueno, para que tengamos esa parte clara. Sí, pastor, sino que en el 5:43 él dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. De pronto, no sé si de pronto me escucharon mal. Entonces, No, en el 44... le entendí perfectamente, sino que la claridad que está haciendo es para que los demás entendamos que cuando él dijo, claro. oíste que fue dicho, eso hacía parte de la tradición oral de los ancianos, sí. Más no de la palabra de Dios. ¿Bueno? Sí, pastor, sí. Perfecto. Entonces, sí, él inclusive nos exige mucho más frente al tema de la ley. Eso es, pastor. Amén. Amén, amén, mi hermano. Muchas gracias. Muy amable, muy bueno su aporte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Para seguir confirmando lo que acaba de decir mi hermano y para mirar qué es lo que estaba el Señor Jesucristo hablando con guardar los mandamientos, vea lo que dice Marcos 10:17 y Lucas 18:18. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. No es que el Señor Jesucristo no fuera bueno, ¿no? Y después lo explicamos también un poquito más. No es que el Señor Jesucristo no
era bueno, era que la otra persona no tenía ni siquiera idea de por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo. No tenía ni idea que verdaderamente le estaba hablando al verdadero Dios y que por eso él era el maestro bueno. Versículo 19 dice, ¿qué le respondió el Señor Jesucristo? Dijo, los mandamientos sabes. Y le respondió y le dijo, textualmente, le dijo, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Es textual, ¿cierto? Ahora, alguno dirá, no, yo no puedo cumplir no mates, o yo no puedo cumplir no hurtes. Pues si tú no puedes, o alguno no puede cumplir no hurtes, pues el Señor dice, si usted falla en pues usted se va para el infierno porque usted es un ladrón. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios en ese pasaje cuando dice que si usted falla en uno de esos, pues se hace culpable de todos. O sea, en otras palabras, si usted dice, no, si yo cumplo, yo no hurto, pero pues soy un matón, soy un asesino, pues usted está en condenación. O usted dice, no, yo no mato nada, yo no mato a nadie, yo no hurto, yo no digo mentiras, pero soy un adúltero y mantengo mi vida es de adúltero. Usted se murió, pues el Señor dice, está en condenación, está culpable de todos. O usted dice, no, yo no digo mentiras, yo no hurto, yo no mato, pero no honro a su padre y a su madre. Todo el tiempo está deshonrando a su padre y a su madre. Pues hermano, por esa razón, dice el Señor, usted está en condenación. Mis mandamientos no son gravosos, dice el Señor, no son gravosos. Él dice, no adultere, no hurte, no robe, no diga más falso testimonio, no mienta más, honre a su padre y a su madre. Eso es lo que está diciendo el Señor, que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, Él le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Repetidamente Él decía eso, ¿qué les mandó Moisés? ¿Qué el que dijo mi hermano, el pastor Mauricio, a Moisés y a los profetas tienen? Óigalos. Versículo Juan capítulo 5, 46 dice, si creyeses a Moisés, me creerías también a mí, porque de mí escribió él. ¿Quién es el que va a acusar a los muertos en la presencia del Señor? Y ya terminamos ese pasaje por hoy. ¿Quién va a acusar? ¿Quién acusa? ¿Quién es el que acusa? Juan capítulo 5, versículo 45. Y esto creo que a través de estos pasajes, y quizás muchos pasajes más adelante que quizás leeremos en otra oportunidad, vamos a entender que nunca el Señor dijo algo tal como que la ley ya está abrogada, si toda la escritura repetidamente habla del cumplimiento de la ley. Repetidamente, ninguno puede decir que ama al Señor Jesucristo, ninguno puede decir yo amo al Señor Jesucristo y dice el Señor, no guarda los mandamientos del Señor, no robes, no mates, no mientas, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que está dicho en la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Mi hermana, cuénteme. En Ezequiel 36, 27, el Señor dice que pone de su espíritu para hacernos andar y para que Él nos va a hacer cumplir cuidadosamente todo lo que está escrito, todas sus palabras. O sea, que aquel que es realmente cristiano y que tiene su espíritu va a ser obediente a su palabra, sí o sí, porque así lo dice el Señor en su palabra y Él es fiel a su palabra. Amén, mi hermana. Ese es el punto. Ese es el punto, mi hermana, del nuevo pacto, del nuevo nacimiento, de lo que se habla en Hebreos, de lo que se habla en Ezequiel, en Jeremías, en Deuteronomio, acerca del nuevo nacimiento, acerca del nuevo pacto. Y el Señor dice, por eso es tan importante todo esto que les estoy diciendo, que el Señor está poniendo en nosotros para que lo entendamos, para que lo meditemos, para que meditemos de día y de noche en él, porque es que estamos hablando de la salvación, estamos hablando de la vida eterna, No es posible que usted diga que ama al Señor
si los mandamientos del Señor no es algo que usted atesora, que es algo que usted ama, en lo que medita de día y de noche. No es posible. No es posible. No existe eso. Es una mentira, es un engaño. Y nos han engañado con unas huecas filosofías diciéndonos que nosotros ya no tenemos nada que ver con la ley. Eso es un engaño, es una mentira del mismo Satanás. Es una mentira de Satanás decir que ya no estamos bajo la ley. Es una mentira del diablo decir tal cosa. Es un engaño en que han caído la mayoría de las iglesias que se dicen cristianas. Han caído en ese engaño, en el engaño de haber desechado la palabra de Dios, de haber desechado las escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, como dijo el Señor Jesucristo. Allí está la vida eterna y no podemos desecharla, no podemos decir que son viejas, que son obsoletas, que son antiguas, que ya no están vigentes, que ya no estamos bajo ninguna ley, y decir cosas también como que no, es que el Señor Jesucristo cumplió por mí, o sea, yo ya no tengo que cumplir nada. Y yo veo repetidamente en los evangelios, en las cartas, mostrándome que yo tengo que guardar los mandamientos del Señor. Entonces, ¿cómo queda esa enseñanza que me trajeron a mí por tradición, esas huecas sutilezas, ese engaño del diablo que me lo están diciendo y que lo están diciendo muchas iglesias que están engañadas, están totalmente engañadas, porque podría citarles no 1, ni 10, ni 20, les podría citar muchísimos pasajes de la palabra de Dios, muchísimos. Basta que usted se vaya a una concordancia bíblica y ponga la palabra ley, o ponga la palabra mandamiento, o ponga la palabra Moisés, o ponga la palabra escrituras, y busque solamente en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, y dígame cuántas veces aparece repetidamente, y aparece citando que nosotros tenemos que procurar y cumplir y estar atesorando y estar guardando la ley, la palabra, los mandamientos del Señor. ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. Todas las veces. En todos los libros está. En todos. Y eso que, para no hacerle referencia a la ley, a los profetas y a los salmos, que ahí sí que, mejor dicho, ni hablar, porque es totalmente el Señor Jesús hablando de eso. Y como veía mi hermana, pondré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Es algo que el Señor va a hacer que yo ande. Por eso él dice, mis mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Él va a hacer que yo empiece a andar por allí. Él va a hacer que yo ya aborrezca mentir. Él va a hacer que yo ya aborrezca engañar. Él va a hacer que yo ya aborrezca, ¿qué más? Y todo lo contrario. Va a hacer que yo ame el querer cumplir la palabra del Señor. Él va a hacer que yo ame el querer no tener o no tener ningún Dios ajeno delante de mí, que yo ame todo lo que el Señor dice, que yo de verdad aborrezca lo que está en contra de la palabra del Señor. Por eso es tan importante volvernos a la palabra de Dios, volvernos a las Escrituras para entender todo esto que el Señor está poniendo en nuestros corazones hoy en día. No nos asustemos porque entonces viene el miedo y el susto, pero es un miedo y un susto generado por el engaño, por la mentira que nos han dicho de que ninguno de nosotros puede cumplir nada, que nosotros, los seres humanos, nosotros no tenemos esa capacidad de cumplir o de atesorar o de guardar los mandamientos del Señor. Es una mentira, la verdad, es una mentira y tenemos que empezar a entender que como es una mentira, tengo que empezar a combatir frente a todo eso que me han enseñado y empezar a creer lo que dice el Señor y empezar a orarle al Señor fervientemente para que Él cambie y transforme mi vida, transforme la vida de cada uno de nosotros, para que Él nos llene del Santo Espíritu para de esa manera tener la capacidad. Si no, nunca vamos a tener esa capacidad.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 y Apocalipsis 14, versículo 12. Dice así, entonces, Apocalipsis 12, 17 y Apocalipsis 14, 12. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y esto que estoy leyendo es para que nosotros, en verdad, si creamos que sí es posible, le creamos a la palabra de Dios, le creamos a la palabra de Dios, sí es posible, y ya dejemos de creerle las mentiras del diablo. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son estos que guardan los mandamientos de Dios? Sí existen. Sí existen. Alguien dirá, no, no existen. Sí existen, está en la palabra de Dios. Sí están. No le creamos más a lo que dice el diablo y todas esas mentiras de todas las doctrinas que nos han incorporado y nos han dicho en las comunidades religiosas. ¿Quién está haciendo la pregunta? No. Ya después hablaremos un poquito más sobre eso, porque estamos sobre un mejor pacto, como dice la palabra de Dios. Estamos sobre un mejor pacto. Así que ya hablaremos un poquito más adelante acerca de la pregunta que hacen los hermanos allí. No hay más sacrificios, porque ya hay un nuevo pacto con mejores sacrificios. Dice la palabra de Dios. Sin embargo, el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo hace y demuestra que la ley sigue vigente, porque sigue habiendo el sacrificio hoy en día, el único sacrificio que hace o que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Así que ya hablaremos un poquito más adelante, porque necesitamos hablar un poquito más sobre el nuevo pacto, dice, Apocalipsis 12, 17, los que guardan los mandamientos de Dios, y vuelvo, les hago énfasis, estuvimos ahorita hablando sobre los mandamientos que específicamente también mandaba el Señor Jesucristo. Dijo, los mandamientos cumplirás. ¿Cuáles? Él dijo, este y este. Empecemos por ahí. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesucristo, porque es que los dos van de la mano. Los mandamientos de Dios y el testimonio y la fe del Señor Jesucristo van de la mano, Aquí lo dice en Ezequiel capítulo 36, que lo acabo de leer mi hermana. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿De cuáles santos? ¿De cuáles santos? Aquí está hablando de los santos que están en la presencia del Señor, y aquí está la paciencia de los santos. ¿De cuáles santos el Señor está hablando acá? ¿Quiénes son los santos? Los santos de Dios. Dice, los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe del Señor Jesucristo, porque los dos van de la mano. Guardar los mandamientos de Dios va de la mano con la fe en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo.